En esta sesión 1 y 2 vamos a ver qué es el antiguo régimen, por qué entró en crisis en el siglo XVIII, sobre todo cuáles fueron los factores económicos, sociales y políticos que de alguna forma propiciaron la caída de este antiguo régimen y la entrada de nuevas ideas sociales, políticas y económicas que cambiaron de alguna forma el futuro de Europa. Vale, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver sobre todo si os vais a la sesión 2, vamos a ver cuáles fueron los aspectos sociales del antiguo régimen. Aquí tenéis una representación de lo que sería la pirámide feudal típica que visteis ya en segundo, ahora un poquito más detallada, en el que se pueden ver las diferentes barreras a las cuales, bueno, con las cuales se divide la sociedad. Por un lado vamos a ver los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados, en la cúspide de todo, evidentemente va a estar el monarca. El monarca es un monarca absoluto, en el que en la monarquía o la forma de poder se basaba en la providencia divina, es decir, era Dios quien de alguna forma delegaba el poder en esos monarcas, o eso es al menos lo que decían, por lo que se entiende que es una monarquía divina. El rey concentraba todos los poderes, aunque tuviera todo el poder, sí que es verdad que estaba delimitado de alguna forma o limitaba su poder lo que era Dios, porque era el único que estaba por encima del monarca. Dentro de los privilegiados también destacamos, aquí tenéis dos subestamentos. Por un lado, la nobleza y por otro lado, el clero. Entre la nobleza y el clero hay diferencias dependiendo de la zona de procedencia, del país, etcétera. Pero sí que es verdad, tal y como señala aquí, que la nobleza, existe una alta nobleza y una baja nobleza, si queréis resumirlo aquí, así, de esa forma. La alta nobleza es aquella que posee muchos títulos, que muchas veces es la que ayuda o aconseja al rey, no tiene por qué, y la baja nobleza es aquella cuyo poder económico no es tan alto como el de la alta nobleza. De ahí esa diferencia. El clero pasa igual, no es lo mismo el cura que trabaja o trabajaba en un pueblo pequeño o en un barrio de alguna pequeña ciudad que, digamos, el cardenal que trabajaba mano a mano, codo a codo con el Papa en el Vaticano. ¿De acuerdo? Hoy en día sigue habiendo esas capas, esos estamentos y esa jerarquía también dentro de la Iglesia. Así que vistos los privilegiados, vamos a ver quiénes eran los no privilegiados. Los no privilegiados era el grupo más numeroso que la sociedad componía. Entre ellos también hay diversos estamentos y tenéis que tener en cuenta que para prosperar de un estamento a otro serían las tierras y el poder adquisitivo, es decir, el dinero, lo que determinaría estar en una posición o en otra. Viendo esto, vemos como, por ejemplo, existe una alta burguesía donde se encuentran oficios como banqueros, rentistas, campesinos ricos porque tienen muchas propiedades, etcétera. Las rentistas son aquellas personas que tienen muchas propiedades y como las alquilan o de alguna forma las explotan, siendo ellos propietarios y delegan esa explotación a otras personas, es decir, otras personas pagan por explotar esas propiedades, viven de las rentas, viven de esos alquileres. ¿De acuerdo? Por otro lado, podéis ver una burguesía media con profesiones liberales, entre las que destaca, por ejemplo, médicos, cirujanos, algún notario, por ejemplo. Digamos que son gente formada, gente que ha aprendido a base de estudiar en las universidades y gente que tiene una capacidad económica pues media, media alta. Luego encontramos la pequeña burguesía. Los pequeños burgueses son aquellos campesinos que de alguna forma con el ahorro han podido permitirse comprar alguna propiedad, algún artesano que también posee propiedades, que algo de dinero gana, muy poquito, porque ya os digo que están justo en la base que nos diferencia entre las clases populares, que era evidentemente el grupo más nombroso. Este grupo más nombroso estaba formado por oficiales, aprendices, sirvientes, jornaleros, que son aquellas personas que trabajan por un jornal. Hoy en día sigue existiendo esta figura, sobre todo aquí
en Europa, en España, en el sur de España, hay muchos jornaleros que trabajan sobre todo en el campo por un jornal que, bueno, ya sabéis o podéis intuir, muchas veces no está bien pagado, no cumple con las leyes de riqueza de este país. Y por debajo de todo, por supuesto, se encontraban mendigos y vagabundos, muy al margen de la sociedad. Tal como hoy en día puede pasar también, que aunque socialmente son asistidos por municipios, por ONGs, por instituciones gubernamentales, es cierto que esos mendigos y vagabundos, pues en algunas ocasiones se ven limitados también bueno, pues circunstancias personales que de alguna forma impiden que prosperen o al menos salgan de esa categoría. Así que teniendo esto claro, vais a ver en la página 6 y 7 de vuestro libro cómo era el antiguo régimen y por qué entró en crisis. Vais a ver que su economía era básicamente rural, que se basaba en la agricultura, que la tierra estaba vinculada siempre a manos de la nobleza, de la iglesia, existía un régimen señorial donde se pagaban muchas rentas, muchos impuestos y que siempre recaía sobre las personas más pobres, porque eran los campesinos los que pagaban la mayor parte de los impuestos, ya que los privilegiados no pagaban impuestos, por ejemplo, y muchas veces eso va a facilitar que haya una especie de autoconsumo, porque poco dinero que ganaban se destinaba a ese pago de impuestos y por lo tanto la cosecha que sobraba no iba a parar a ellos para después revenderla, sino se iba a parar al señor feudal o el señor en este caso, porque hay que saber que el régimen feudal es lo mismo, prácticamente lo mismo que el antiguo régimen, simplemente evolucionado y adaptado en el tiempo, pues vais a ver que esas tierras o esa ganancia, pues al final no recae en quien la trabaja, sino en quien la posee. ¿De acuerdo? Por otro lado, vais a ver eso, pues que es una sociedad fundamentada sobre privilegios, que hay una gran desigualdad y que dentro de esa desigualdad hay gente que de alguna forma promueve un cambio sobre todo que viene de esta capa media baja o media alta que se llama burguesía, un cambio que de alguna forma propiciaba que esta capa, que no era pobre pero tampoco rica, pero tenía cierta capacidad económica, pudiera participar en el gobierno de las ciudades, cosa que la nobleza y el clero no querían, ni de la ciudad, ni del gobierno, ni estar junto al rey. Claro, esto va a permitir que haya más gente, cada vez más gente alfabeta, formada, que ve que este cambio es más que necesario y que ya va siendo hora de que lleguen nuevas ideas a lo que serían los aspectos o los ámbitos políticos, sociales y económicos. Esas ideas se llama la Ilustración. La Ilustración viene siendo un movimiento cultural, social, político incluso, que propugna cambios y que propugna de una forma que la cultura sea accesible a todos los habitantes de un país. Ya veremos a ver que eso tiene ciertas limitaciones, pero bueno, es de alguna forma más general y lo veremos a lo largo de este tema. Viendo esto, vais a pasar a la sesión 3, donde vamos a ver cuáles son los aspectos económicos del antiguo régimen. Estos aspectos económicos se centran en la página 8 y 9 sobre todo. Vais a ver que las principales características del antiguo régimen se van a basar en tres campos. Uno sería la agricultura, otro sería la industria y otro sería el comercio. Vamos a ver que la agricultura es una agricultura atrasada, que la productividad es baja, es decir, como lo dejan descansar la tierra, es difícil que la tierra produzca más porque no hay descanso de esa tierra. Vamos a ver que se producen una cosa que se llama open fields, que la veremos con más detención en próximas sesiones, ¿de acuerdo? Y que prácticamente, de alguna forma, vamos a ver que existían también más tierras comunales, que son aquellas que pertenecían a una comunidad más amplia. Por ejemplo, hoy en día siguen existiendo esas tierras comunales que pertenecen a los habitantes de un municipio. ¿Es difícil verlo? Sí, pero sigue existiendo. Por otro lado, vamos a ver que
hay un policultivo, hay muchos cultivos, pero claramente hay un dominio de los cereales, porque es el alimento básico con el que se alimentaban no solamente las familias, sino también la ganadería. Y que esa alimentación prácticamente era de autoconsumo y que poca se vendía ya que no había excedente apenas. Y ese excedente iba a parar a manos de los privilegiados, que eran los que hacían negocio con esas sobras. Por lo tanto, uniendo todo eso, vais a ver que es una agricultura autoconsumo de grandes explotaciones y a su vez vamos a ver que muchos de estos campesinos van a trabajar también con la ganadería. La ganadería sí que es verdad que era más escasa porque requería el consumo de muchos recursos. Vais a ver que la ganadería necesita agua, necesita cereales y lo primero claro, teniendo en cuenta la mentalidad de la época, es que las personas fueran las primeras en alimentarse y no el animal. ¿De acuerdo? Esto va a dar lugar a crisis de subsistencia. Son épocas en las que el consumo de alimentos se reduce drásticamente porque no hay producción, bien sea por factores climáticos o de otro tipo, que también veremos más hacia adelante, y por lo tanto haya crisis periódicas muy recurrentes, casi cada año, como aquel que dice, para poder comer. Por lo que respecta a la industria, vais a ver que la industria es poca por ahora, hasta que no ocurra la revolución industrial que veremos en los próximos temas. No es importante, es muy básica. De hecho, se basa en el trabajo doméstico y manufacturas, tal como tenéis ahí, y los trabajadores se unen en gremios. Por otro lado, vais a ver el comercio y el transporte. El comercio de transporte es un comercio sobre todo de interior, no están dirigidos al resto de países o incluso a países de alrededor, que sí que había, pero no era tan importante. Colonial, porque se basaba en el comercio de tus colonias, es decir, yo como metrópoli vendía a mis colonias. Un ejemplo, yo como metrópoli, es decir, España, tenía comercio recurrente con el virreinato de Nueva España, que es el que tenéis en la página 9, en el mapa. Tenía comercio de forma también muy recurrente con Granada, con Río de Plata, con Perú, porque sigue siendo el mismo país, pero está en otro continente. De esta forma van a aparecer en lo que se llama comercio triangular. ¿Qué es eso? Eso es un comercio que va o bien de Europa a sus colonias africanas o bien y va a partir de ahí a Sudamérica o bien de América al revés, a África y a los países de Europa, en general, las metrópolis europeas. ¿De acuerdo? Esto va a hacer que se funden cada vez más compañías de comercio y que, por tanto, el comercio de ultramar, es decir, el comercio marítimo, cada vez sea más importante. De aquí nace la necesidad de crear compañías que hagan préstamos, que ayuden a estas pequeñas compañías, es decir, bancos privados, en su mayoría, de gente con mucha pasta, que va a prestar dinero a gente que tiene compañías que son solventes, es decir, que van a poder devolver ese dinero. ¿Para qué? Para hacer comercio. ¿Por qué? Porque ellos se van a beneficiar también de la compraventa de sus productos. De aquí a que el transporte terrestre, el fluvial y el marítimo, de alguna forma, sufra una serie de transformaciones que van a beneficiar al comercio y a la economía de las metrópolis europeas y sobre todo europeas, pero también hay que tener en cuenta al resto de colonias africanas y americanas en general. Vamos a ver también cómo, de alguna forma, el cultivo también sufre una serie de transformaciones. ¿Cómo vamos a ver esto? Muy sencillo. Vamos a ver que se pasa del barbecho al sistema, perdonad, se pasa a un sistema trienal de cultivo, porque se implanta el barbecho, ya que esto, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, se llama rotación trienal. ¿Qué es la rotación trienal? La tenéis aquí especificada. Por ejemplo, si nos fijamos en la parcela 1, en el primer año, el segundo año, el tercer año, cada vez más se va a poder observar que se va a adecuar
un trozo de tierra o una parcela de tierra a un cultivo, otra parcela a otro y otra parcela se va a quedar vacía para que esa tierra de alguna forma descansara y recuperara los nutrientes después de haber cultivado avena, trigo, ya que necesitan mucho sustrato y muchos nitratos y claro, la tierra necesita de alguna forma recuperarse. Este sistema pues se llama rotación trienal. Cada 3 años se va rotando esa parcela de tierra y un año se deja descansar. ¿Qué va a ocurrir también? Va a haber una serie de crisis demográficas. Estas crisis demográficas van a propiciar que de alguna forma el número de habitantes de un país sufra un profundo cambio. Un cambio que de alguna forma va a permitir que haya más nacimientos, que haya más muertes y que esto se traduzca en una crisis económica. Que eso también lo veremos más hacia adelante. Pero claro, si os fijáis aquí, hablamos de una cosa que se llama Domestic System, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que es el trabajo en domicilio. Y está ocasionado, ¿por qué? Por el aumento de la demanda. Si se perfeccionan las técnicas y cada vez más hay un mejor transporte, va a haber una mayor demanda de productos y van a ser más rápidos de transportar porque el comercio y el transporte mejora. Y por lo tanto, las técnicas de fabricación también van a mejorar, pero no se va a poder ver hasta la revolución industrial. Es el empresario que a su vez ejerce de comerciante y no es el industrial. Es decir, el empresario es quien proporciona la materia a los campesinos para trabajarla, sobre todo a mujeres, son las que trabajaban en casa, porque son trabajos que se realizaban en casa y se pagaban mediante un salario. ¿De acuerdo? Y aparte de todo eso, esta producción es importante tenerlo en cuenta, como os he dicho antes, que se dedica, está destinada de alguna forma a la exportación, es decir, al comercio con otros territorios. ¿Qué sectores predominan en el domestic system, en el sistema doméstico? Sobre todo el sector textil, el de la lana y el lino. Son productos que son manufacturas, son manufactureros, aquí tenéis una imagen. Se necesitan herramientas, pocas máquinas, puede trabajar mucha gente porque como trabajan desde casa no hay ningún problema. Hay una inversión particular o incluso el Estado es quien participa de esa inversión. El trabajo se va dividiendo, alguien se dedica a coser, alguien se dedica a rellenar, alguien se dedica a tintar, etc. Por lo tanto existe una especialización dentro de cada grupo. ¿Y cómo era ese comercio? Ese comercio, como hemos dicho, aparte de ser un comercio exterior, vamos a ver que el comercio exterior sobre todo era aquel triangular que acabáis de ver antes. En el comercio interior vamos a ver que prácticamente es el que más abunda, puesto que de alguna forma existía una serie de caminos y de redes comerciales, de redes de tránsito, que propiciaban que hubiese una conexión prácticamente diaria entre pueblos y ciudades, etc. Existían en ese, como ya sabéis, iban a caballo, ¿de acuerdo? Por lo que es difícil que algunas distancias largas se hicieran en un periodo corto de tiempo, pero podrían hacerse según las circunstancias climatológicas, la época del año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Quiero que os quedéis sobre todo con esa imagen, que hay un comercio interior y que es más abundante que el exterior. El resto no me importa tanto. Y aquí tenéis un ejemplo del comercio a larga distancia, como por ejemplo desde Antillas a larga distancia y sobre todo el triangular. Desde Antillas o el Caribe se exporta ron, azúcar, café, tabaco y metales, llegan a Europa. Estos hacen armas, hacen tejidos y fabrican alcohol y llega a África y África lo que hace es mandar mano de obra para explotar todos estos productos que llegan a Europa. Así que nada, os voy a pedir que hagáis esta actividad que tenéis en el PDF y que veáis cuáles eran las potencias que poseían colonias, potencias europeas que poseían colonias, cuáles eran las principales rutas y productos y en qué consistía, según vuestras palabras, el comercio triangular. Así que nada, nos vemos en la sesión 4.